Estimados amigos, muy buenas tardes. Los saluda el doctor Tantaruna, hoy 14 de noviembre del 2018, en un programa especial que vamos a tratar el tema referente al referéndum. El tema sobre el referéndum. El referéndum que se realizará el 9 de diciembre de este año. Ya falta menos de un mes y muchos vecinos, muchos seguidores nuestros y en general la sociedad no sabe que el 9 de diciembre tenemos que apersonarnos obligatoriamente a colocar nuestro voto, a decidir las preguntas que se van a exponer en la cédula de votación. ¿Qué cosa es el referéndum?, nos preguntaban los seguidores. El referéndum es un mecanismo constitucional de participación ciudadana, por la cual se le consulta a la población en general su opinión acerca de los temas considerados de vital importancia para el desarrollo y progreso del país. Eso es el referéndum. Es un mecanismo constitucional de participación ciudadana, donde se le pregunta directamente al ciudadano sobre su opinión o decisión en tal o cual pregunta para modificar, en este caso, la Constitución. ¿Ok? Entonces, este 9 de diciembre vamos a ir a votar, vamos a ir a elegir y a decidir respecto de las preguntas que se nos van a efectuar. Las preguntas que nos van a hacer son 4 y todas estas preguntas se inician de la siguiente manera. ¿Aprueba la reforma constitucional? Todas se inician así. Y la primera pregunta es, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia? Antes, Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y qué era el Consejo Nacional de la Magistratura? Era el ente encargado de calificar, escoger, decidir y nombrar jueces y fiscales a nivel nacional. Sí, es la entidad o era la entidad encargada de realizar esa calificación, ese nombramiento. Bueno, ¿es necesario que haya una reforma constitucional sobre este tema? Por supuesto que es necesario que haya una reforma, pero esperemos que no sea una reforma solo en cuanto al nombre, porque lo principal ahora es que en la Constitución ya se va a llamar, si se aprueba, se va a llamar Junta Nacional de Justicia. Esperemos que los parámetros, las condiciones, las obligaciones, los derechos que se señalen para elegir magistrados y fiscales a nivel nacional sea en forma clara y transparente y permita la participación idónea, calificada de personas especializadas en los temas a las cuales van a postular. Entonces sí es necesario y sí es importante que se realice la reforma constitucional en esta pregunta número 1. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. ¿Correcto? A ver, la segunda pregunta que va a venir en la cédula de votación es: ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Bueno, reitero, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Evidentemente, con todo lo que estamos viendo, es conocimiento público lo que ha sucedido en estos días, la detención de Keiko Fujimori, la detención de otras personas más, donde hemos visto que el financiamiento para las campañas provienen probablemente de un financiamiento ilegal. Entonces la Constitución pretende que haya una regulación sobre la forma del financiamiento de las organizaciones políticas, que este mecanismo del dinero que ingresa para las campañas sea transparente, sea claro y transparente. Nuestra inquietud y necesidad es que así sea. Ojalá la ley que lo contenga también sea clara y transparente,
pero sí es necesario que se realice esa reforma constitucional. ¿Ok? La tercera pregunta, y esta es la pregunta que mucha gente, la mayoría de ciudadanos a nivel nacional, está conforme de plano. ¿Cuál es? ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Nuestra gente no quiere que haya reelección de los congresistas. No quiere que haya reelección de estos parlamentarios. Miren el desastre de congresistas que hemos tenido. Gente en su mayoría sin preparación, sin conocimiento, sin experiencia profesional, que han puesto cada traba y cada problema que la sociedad los ha visto día a día. Ese enfrentamiento de callejón sin llegar a una disertación alturada, responsable, acorde con una entidad que tiene que dar ejemplo a la sociedad. Es muy lamentable a lo que hemos llegado. Es muy lamentable. Entonces, nuestra sociedad, en su mayoría, según las encuestas, no quiere reelección parlamentaria. Sin embargo, los que ya están en el Parlamento, los congresistas de ahora y muchos que se han reelegido, buscan como justificación el decir que es imposible que no haya reelección de parlamentarios. ¿Por qué? Porque según su apreciación, el índice de reelección no es mucha. Y segundo, y otro punto más, que ellos señalan como fundamento de que haya reelección, de que no es posible que ingresen nuevos congresistas porque van a estar perdidos, que no van a saber nada de nada. Absurdas posiciones las anteriores, absurdas y totalmente sin fundamento alguno. ¿Por qué? Porque todo profesional del derecho o profesional que postule a un cargo público, obviamente se tiene que preparar, tiene que tener la capacidad y el conocimiento para poder enfrentar y sobre todo respetar el mecanismo y dar clase, orientación, docencia en el cargo que va a ocupar. No es justo y no es cierto que cuando ingresen nuevos congresistas sin haber tenido la experiencia de haber tenido ese cargo, lo vayan a hacer mal. Eso es un absurdo total. Porque estos mismos congresistas que señalan ello, ingresaron en algún momento por primera vez y no van a decir y no van a reconocer que han hecho un mal trabajo. Obviamente, ellos no quieren la reelección porque o quieren que haya reelección, mejor dicho, porque simple y llanamente quieren mantenerse en el cargo. Simple y llanamente saben que manejando los primeros puestos de su elección a nivel de manejar sus partidos políticos, van a lograr obtener sí o sí esa curul, porque siempre los primeros números son los más favorecidos. Entonces la intencionalidad de ellos no es buscar el beneficio de la sociedad, sino el beneficio personal. Pero la sociedad no quiere reelección. Es más, agregaría yo, como he dado anterior opinión, no debiera haber reelección en ningún cargo de elección popular. Por ejemplo, hemos visto cómo alcaldes, gobernadores han trasladado su función de un cargo a otro cargo y a otro cargo. Es decir, ellos se han interpretado, y así lamentablemente la norma no es clara en ese aspecto, de que no hay reelección en el cargo que ejercen. Dejaban su cargo y se iban a otro cargo. La ley debe ser clara, debe señalar constitucionalmente que no hay reelección a ningún cargo público. Aquel que ha ejercido un cargo público no debe ser reelegido en ningún cargo público, porque eso permitiría transparencia, eso permitiría buen manejo. Vean, en el caso de San Miguel, el alcalde no pudo postular para alcalde y postuló para regidor. Ahora es primer regidor. ¿Se dan cuenta? Es increíble. O el alcalde provincial que postula para ser gobernador regional. Deja su cargo, no termina bien su función y se va
Obviamente, aunque digan lo contrario, manejando personal, manejando mobiliario, manejando los dineros de donde ha tenido los cargos para hacerse campaña. Entonces, sí estamos de acuerdo, como la mayoría de nuestros ciudadanos, de que se apruebe la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. ¿Ok? Y la cuarta pregunta que nos van a hacer en esa cédula de votación es: ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad del Congreso de la República? El presidente de la República, el 28 de julio, señaló la necesidad de que haya la bicameralidad en el Congreso de la República. ¿Y qué es la bicameralidad? Que haya dos instancias, que haya la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, con una cantidad de diputados que representan a su jurisdicción a nivel nacional, y en menor número y reducido la Cámara de Senadores, entendiendo pues que la Cámara de Senadores es una Cámara superior que va a tener las facultades especiales, más profesionales, para aprobar las disposiciones o leyes que se dicten, que se debatan a nivel de la Cámara de Diputados. Es como un órgano de control superior. O sea, es una buena idea que haya un más filtro. Sin embargo, la mayoría parlamentaria, acomodado y apoyado por congresistas que quieren mantenerse en los cargos, distorsionaron la esencia de la ley. ¿Y cuál era la esencia de esta ley? De que no postule, es decir, no haya reelección de ninguno de estos congresistas que están actualmente. Ellos han introducido en esta pregunta, en la modificatoria, han introducido que estos congresistas actuales puedan postular a esos cargos de diputados y a esos cargos de senadores. Conclusión: vamos a tener el mismo desastre de congresistas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ahora ellos se encargan de distorsionar el mensaje del presidente de la República al decir que se está contradiciendo, porque primero apoyaba la bicameralidad y ahora no lo apoya. Absurdo total que estamos explicando, pues la intencionalidad del presidente de la República ha sido mancillada, ultrajada, modificada, alterada, para ellos introducirse nuevamente y ser reelegidos. Por eso es que la mayoría de las personas, recogiendo ese sentimiento, y como lo dijo el señor presidente, si se aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República, la mayoría está diciendo que no, porque no está de acuerdo en esa forma de introducción y modificación que han hecho estos congresistas para reelegirse camufladamente. Bien, esas son las 4 preguntas que vamos a contestar nosotros. Aquí tenemos nosotros un modelo de lo que, ampliado obviamente, de lo que es la cédula. Nuestra cédula de votación es este modelo. Y acá vienen las 4 preguntas que hemos mencionado. Vean, la primera: ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia del Consejo Nacional de la Magistratura? O sea, la primera pregunta, nosotros debemos señalar y marcar con una cruz y un aspa si estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo, por eso vamos a marcar la palabra sí y le ponemos un aspa. ¿Ok? Porque estamos de acuerdo que se realice esa modificación constitucional para la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, que, repito, es la que se va a encargar de calificar, estudiar, darle la aprobación y nombramiento a los jueces, a los magistrados y fiscales a nivel nacional, en todas las cortes de justicia a nivel nacional. La segunda pregunta, en este mismo modelo de la cédula, viene la número 2.
aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas, obviamente toda la gente, la sociedad peruana está de acuerdo en que exista esa reforma constitucional. ¿Para qué? Para que se regule el financiamiento de las organizaciones políticas. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Marcamos con un aspa la palabra sí. Sí estamos de acuerdo a esa reforma constitucional. Después viene la tercera pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de los parlamentarios de la República? Obviamente, toda la sociedad está de acuerdo. Los que no están de acuerdo, y probablemente sus seguidores y su familia, que son un número bien reducido, van a decir que no. Pero la sociedad en su mayoría, que quiere un verdadero cambio, que quiere gente nueva, que quiere nuevos profesionales, que hay que incentivar y motivar a que haya nuevas corrientes, nuevos pensamientos, nuevas posiciones. Apostemos por algo diferente, no por lo mismo. Entonces la sociedad quiere un cambio. Y ese cambio, para ese cambio tenemos que marcar la letra, la palabra sí. ¿Ok? Entonces tenemos las tres preguntas. La primera, la reforma constitucional para la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. Sí, estamos de acuerdo. Para regular el financiamiento de las organizaciones políticas. Sí, estamos de acuerdo. La que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Sí, estamos de acuerdo. Nunca más un congreso con estas mismas personas. Y la última pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? La gente, la sociedad dice, no. No estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta modificación que han hecho va a permitir que estos mismos congresistas puedan reelegirse para esas cámaras. Entonces, en esas condiciones, que se mantenga como estamos y que no haya reelección de ningún congresista. ¿Ok? Y no se olviden, este 9 de diciembre es el día en que tienen que ir a votar. Y voten informados, voten conscientemente, voten por un verdadero cambio. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Tenemos que luchar unidos por un verdadero cambio. Tenemos que lograr que la sociedad cambie si elegimos buenas autoridades. Y lo que hemos visto en el Congreso, lamentablemente, llama mucho la atención y nos ha hecho a la sociedad entera desconfiar de sus funciones y su rol. Por eso que reclaman ahora la mayoría que se vayan todos. Tenemos la oportunidad, eligiendo bien, decidiendo bien, tenemos la gran oportunidad de que haya ese cambio. No se olviden que estas reformas constitucionales estuvieron trabadas por la mayoría parlamentaria en el Congreso. No se olviden que esa mayoría parlamentaria, con las personas que ya conocemos que están dentro, eran las que no querían que se realicen las modificaciones constitucionales, y el proyecto presentado por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo, lo habían estancado. No le querían dar atención, por lo que el presidente tuvo que hacer uso de su mecanismo constitucional para que a través del presidente del Consejo de Ministros lo pusiera como una cuestión de confianza que se viera esto. Y tuvieron que aprobarlo porque estaba en juego el que se quedaran siendo congresistas. Y no querían perder, obviamente. Por eso lo han tenido que hacer, han tenido que aprobarlo. Y por eso es que camufladamente introducieron un mecanismo que les va a permitir a ellos salir reelectos si regresa la bicameralidad. Entonces le decimos sí, sí, sí a las tres primeras preguntas y no a la cuarta pregunta. Es la opinión de su orientador y asesor, el doctor Tantaruna. Hasta la próxima, mis queridos amigos.